fuera una tierra de nadie. Ahí no había dolientes conforme a lo que aquí se presentó. ¿Qué aconteció allí? Aquí estamos hablando entonces que entran en escena situaciones como sesiones de créditos y que esas sesiones... Se ha hecho costumbre que los jueces, antes de leer la sentencia, siempre emiten sus opiniones sobre los casos. Y en valga la redundancia, el caso Antipulpo no fue la excepción, ya que las juezas todas emitieron su opinión y expresaron su preocupación sobre la degradación a nivel de la administración pública. Miren lo que dijo la jueza Giselle Soto, que en el caso de Lao y Zoe, eso era tierra de nadie por las barbaridades que se cometieron. Ustedes saben que en ese caso hubo condenas, la mayor fue contra Alexis Medina, condenado a 7 años, y hay otros 7 condenados, aunque hay 13 que fueron descargados, que eran parte del expediente. Entonces, esa gente no va a la cárcel hasta tanto no pase el proceso de apelación. La sentencia íntegra va a ser leída el 27 de septiembre, me parece. Y en ese caso, yo quiero hacerle la parábola de Pirro a este caso Antipulpo, en el que cabecilla era Juan Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. Mire, Pirro era un rey, el rey de Piro. Y Pirro fue contratado por los griegos para pelear con Roma, con los romanos. Y él fue con su ejército y en una batalla sangrienta, él derrotó en 2 momentos a los romanos, quienes en la segunda batalla tuvieron que huir y dejar el campo de batalla. Y cuando uno de los generales fue donde Pirro, en actitud de celebración porque habían ganado la batalla, Pirro le dijo: con otra victoria así perdemos el ejército, porque él ganó la batalla pero tuvo demasiadas bajas. Más de la mitad del ejército de Pirro cayó en combate. Entonces de ahí surge la frase que fue una victoria pírrica. Y así mismo yo denomino este caso en que acaba de ser condenado Alexis Medina. Eso fue una victoria pírrica para la justicia, para el Ministerio Público y para la sociedad, señores, porque estamos hablando de que ahí se denunció un entramado que manejó miles de millones de pesos, más de 5,000 millones de pesos. Y sin embargo, es una condena a 7 años. Está bien que el Código Penal vigente, todavía no ha entrado en vigencia el nuevo, eso es lo que permite. Quizás o quizás no, el nuevo Código Penal Dominicano, que entra en vigencia el año que viene, ya establece penas mayores para la corrupción política, para el enriquecimiento ilícito, pena de hasta 20 años. O sea que si usted le roba al Estado, usted va a tener que demostrar que ese dinero lo hizo de manera correcta, lo hizo trabajando con el sudor de su frente y no que se lo robó al Estado. Entonces, en este caso yo pienso que aunque en términos generales el Ministerio Público obtiene algo porque no hay precedente de condena de políticos por corrupción, y no creo que haya en otro momento sido condenado un hermano de un expresidente. O sea que entiendo que eso también ocurre por primera vez. Entonces, 7 años, van a tener que entregarle o devolverle 500 millones al Estado en esa condena. También 150 salarios mínimos. Le van a incautar más de 20 vehículos, sobre todo a Alexis Medina. Vehículos entre ellos Maserati, BMW, o sea, carros de alta gama.
También hay motocicletas Harley Davidson, más de 500 millones de pesos se le decomisaron. Y hay cerca de 11 o 12 inmuebles y solares, inmuebles de lujo, apartamentos en Malecón Center, oficinas en zonas exclusivas del Distrito Nacional y también el interior del país. O sea que se le ha decomisado un gran dinero, una gran fortuna a Juan Alexis Medina, que ha dicho que va a apelar, pero el Ministerio Público va a apelar también, porque la hermana de Danilo, que era vicepresidenta en el FOMPER, fue descargada. Y ustedes saben que desde el FOMPER, según la acusación, se desvió una importante cantidad de dinero hacia fundaciones que eran de la otra hermana de Danilo Medina, que era diputada. Y ella alega que ese dinero ya lo repartió, que ella lo entregó, pero en ningún lado hay soporte de que esos 78 millones que ella recibió para su fundación lo repartió, lo entregó, como ella dice. O sea que eso era una piñata, una herencia que le habían dejado a esos políticos, y por eso ellos lo repartían de esa manera. Pero me parece que aunque hubo esa condena, fue una victoria pírrica para el Ministerio Público, porque 5,000 y pico de millones y usted lo condenan a 7 años. Pero bueno, es peor que nada, como decía el Chavo. Señores, miren, en otro orden, Estados Unidos está metiéndole presión al gobierno de Nicolás Maduro. Ustedes saben que recientemente le fueron incautados más de 700 millones de dólares. Entre ellos aviones privados, entre ellos una villa en Cacana que se dice que cuesta cerca de 50 millones de dólares. Una cosa extraordinaria, hasta con campo de gol y todo. Es evidente que esa villa no está a nombre de Maduro. Esa villa está a nombre de un tercero, que Estados Unidos y la fiscal de ese país dicen que es un testaferro del presidente de Venezuela. Bueno, el gobierno de Venezuela ha reaccionado de manera iracunda contra esa incautación. En el caso de Diosdado, ha hecho una sátira, como que es un relajo, es una chercha eso que ha sucedido. Pero los informes que llegan de manera extraoficial es que hay mucho temor en el gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro dicen que duerme en una casa diferente todos los días, que duerme en búnkers debajo de la tierra, en el fuerte Tiuna, que hay una red de túneles ahí, y que el hombre no tiene paz. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha puesto una recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro, que eso no es cualquier cosa. Pero además lo ha sindicado como el jefe de la droga en Venezuela, o sea, como un criminal narcotraficante, que eso no es poca cosa tampoco. Y ya cuando a su cabeza le ponen un precio tan alto, imagínense que por Bin Laden Estados Unidos puso una recompensa de 25 millones de dólares, el terrorista más peligroso del mundo. Y por los hijos de Saddam Hussein, unos 30, 35 millones también. Lo que quiere decir que por Maduro están pagando mucho más. Y es evidente que eso podría abrirle el apetito a alguien dentro del mismo régimen. No estamos diciendo que con esto se va a caer, que se va a caer el régimen madurista. Pero bueno, esto le mete presión y es evidente que ellos están asustados porque le están tirando a la cabeza. Miren, finalmente, ustedes saben que Estados Unidos, el FBI y también con el apoyo de las autoridades dominicanas, fue desmantelada una red que se dedicaba a estafar ancianos en Estados Unidos. La red Discovery 3.0, y esa red, de acuerdo al FBI, la encabezaba un jovencito de apenas
33 años, Oscar Manuel Castaño. Y este muchacho hacía exhibición en las redes sociales de todos los recursos que manejaba, de los carros de alta gama, de las casas de lujo, de los vehículos de lujo. Y entonces se le estaba dando seguimiento y finalmente él fue apresado y está siendo acusado en un tribunal de Massachusetts porque de 400 estafados hay 50 ancianos que son de Massachusetts. Massachusetts es un estado de Estados Unidos, valga la redundancia, en donde la población es altamente envejeciente y estos estafadores se enfocan en ese tipo de personas porque son vulnerables, son personas cuyas facultades están bastante limitadas. Imagínense que de los 400 estafados el promedio de edad son 84 años. Entonces ellos llamaban a esos ancianos, le decían que sus nietos estaban metidos en problemas, que habían tenido un accidente, y luego llamaba un abogado y bueno, lo convencía de que transfirieran dinero y la estafa sobrepasa los 5 millones de dólares. Entonces a este joven, que lo van a pedir en extradición, como sucedió también con el Discovery 1.0 y 2.0, va a tener que responder en un tribunal de Massachusetts por esas acusaciones, y ya hay precedentes de que personas acusadas de delitos similares o inclusive menos graves han sido condenados entre 8 y 10 años. O sea que ese delito, de acuerdo a un comunicado de prensa de la misma embajada de Estados Unidos, dice que puede ser condenado hasta 20 años de prisión. Así que los jóvenes que se vean en ese espejo de que cuando uno se dedica a querer tener lujos y mucho dinero en base a la estafa, en base a la vida fácil, ese es el destino, ese es el final, ese es el desenlace de los delincuentes. Hasta la próxima.